Sí, hemos hablado, creo que el libro de Hechos tiene demasiadas enseñanzas, demasiadas. Y hay que ver el orden en que están expuestas las cosas en el libro de Hechos. Podemos ver en Hechos, la gente a veces, hoy día meditaba una cosa, no es una crítica, ojo, no es una crítica. Muchas veces los cristianos van, por ejemplo, a Israel y se rebautizan, ¿no es cierto? O a veces vamos a un evento cristiano, y nos pasa que nos damos cuenta de que no nos habíamos arrepentido de cierta actitud o conducta, entonces salen a la luz cosas en nuestro corazón. ¿Y qué hacemos? Nos rebautizamos. ¿Se ha fijado eso? Que es muy común que la gente se rebautice. Entonces, eh, es muy común que cuando venga eso, la gente tome la decisión de rebautizarse, ¿no es cierto? Y no digo que eso esté mal, tampoco digo que esté bien, es simplemente algo que pasa. Pero la Biblia nunca nos llama a rebautizarnos. Yo lo he hecho. Yo me bauticé, hay una fotito que yo subí a Instagram, me bauticé me parece que con 12 años o 11 años, pero también después en un evento que fui en un retiro, donde el Señor nos liberó a muchos, tenía como 19 años, también nos bautizamos, ¿correcto? Entonces, pero la Biblia en Efesios 5, 18, 19 no nos habla de rebautizarnos con agua, cosa que no hay problema en que usted lo haga. Le repito, no es una crítica, porque yo lo he hecho y muchos lo hacen como una renovación de pacto. Pero el rebautismo que nosotros debemos tener constantemente se llama el bautismo del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a profundizar un poquito en eso, ¿correcto? Voy a poner Efesios 5 acá. Dice, se los voy a leer en otras versiones. Dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Fíjense un detalle. Acá hay un detalle. No le está hablando Dios al Espíritu Santo, el Padre al Espíritu. Espíritu Santo, llénalos de nuevo. Le está diciendo a la iglesia que se llene de nuevo. Le está diciendo a la iglesia que se llene de nuevo. Vamos a leer Efesios 5:15. Miren pues con diligencia cómo andan, o sea, observen su caminar. ¿Qué quiere decir esto? Observar tu caminar significa reflexionar sobre tu conducta. Efesios 5:15. O sea, hay que tener mucho cuidado con la gente que está muy ocupada y gente que dice yo necesito hacer algo porque me desespero. Usted va a caer en una trampa del enemigo. Usted necesita tiempo de reflexión sobre su caminar. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Entonces, debemos estar observando lo que hacemos. A ver, ¿qué decisión estoy tomando? ¿Por qué la estoy tomando? Entonces, uno, por ejemplo, lo que yo le hablaba recién del noviazgo. ¿Por qué voy a tomar esta decisión? ¿Por un impulso? ¿Por una carencia emocional? ¿Por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando? ¿Por qué me quedo ahora en La Serena? ¿Por qué no estoy en Santiago? ¿Por qué no estoy quizás en Santa Fe?
o quizá a mí me han invitado a otros ministerios a participar en otros lugares, unas ciudades bonitas. ¿Por qué no estoy ahí? Porque he parado y he reflexionado mi caminar. ¿Por qué estaría allá y no estaría acá? Mm, ¿Por qué estoy en esta iglesia y no estoy en otra? Me conviene estar en otra iglesia, si me queda más cerca, los pastores son más maduros, uno empieza a evaluar situaciones. Pero ¿por qué estoy acá? Tal y tal razón. Y hay que ser sabio y no necio, y para eso hay que conocerla aprovechando bien el tiempo. Una de las cualidades de la gente sabia es que sabe administrar su día a día, sabe administrar su semana, sabe administrar sus meses, sabe administrar sus años. Por ejemplo, ahora que a mí me toca administrar Energema, yo oré, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No recibí dirección, no recibía, no recibía. Entonces en un punto dije ya, Dios no me está hablando explícitamente, entonces tengo que ser sabio. Me senté y dije, ¿qué vamos a hacer con Energema? Guerra y Gloria el 1, 2, 3 de mayo. Perfecto, pero ¿qué más vamos a hacer? Y sentí y dije, vamos a aprovechar bien el tiempo, como líderes, como servidores. Vamos a hacer reuniones de intercesión solamente. Voy a hacer probablemente una escuelita profética, vamos a enseñar algunas cosas, pero nos vamos a centrar en la intercesión. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, hay que aprovechar bien el tiempo. Entonces cuando a usted se le pasa el día, la semana, la Biblia nos manda y nos da el imperativo de aprovechar bien los días, de administrar bien los días. Entonces yo le quiero decir algo. Por ejemplo, Michael Marín, usted llega a un campamento, vamos a ir a un retiro de un mes, y yo voy y pongo ahí un montón de enlatados, atún, un refrigerador lleno de comida, huevos, verduras, legumbres, ¿correcto? Y te dejo eso, Michael. Y tú lo primero dices, ya, Patricio me dejó acá, nos dejó esta comida en esta cabaña. ¿Cuántos somos? 5 personas. ¿Cuánta comida hay? Perfecto, vamos a racionar. Esto nos tiene que durar 10 días, esto nos tiene que durar al día 20, esto nos tiene que durar al día 30. ¿Va usted a comenzar, Michael, a regalar a las otras cabañas? No, porque primero tienes que evaluar, medir y en función de eso crear las raciones diarias. Y si falta, tú dices, Patricio, faltan raciones, yo creo que no llegamos al día 30. Perfecto, Michael. Insísteme mañana porque hoy día estoy ocupado. Es muy distinto eso a que Michael se gaste todo y de un día para otro me llama y me pida, porque él tiene que ser un buen administrador. Entonces el tiempo te lo da Dios, pero tú lo administras. El tiempo te lo da Dios, pero el administrador del tiempo debes ser tú. Le voy a decir algo. Diga, somos administradores de la gloria. Esto le va a sonar loco. Y es la razón por la que avivamientos crecen o se expanden. Por cómo administramos la gloria. Entonces, le voy a decir algo. Vamos a dar algunos ejemplos. Dios te da un hijo. Dios crea esa maravilla en tu vientre, pero tú lo tienes que criar con sabiduría. Dios te da una casa, pero Dios no va a venir a barrer la casa. Dios no va a venir a mantener la casa limpia. La tienes que limpiar tú. No estoy negando que un ángel pueda bajar y pueda haber un milagro en tu casa, pero la mayor parte del tiempo tu mente renovada debe administrar esa casa que Dios te da. Dios te da un auto, pero tú debes mantenerlo limpio. Dios te dio la vida, el despertar,
pero tú debes administrar. Entonces, una llave poderosa es nosotros volvernos gobernadores de las cosas que Dios nos da. Gobernadores, y todo lo que Dios da es glorioso. Entonces somos administradores y gobernadores de la gloria de Dios. Dice, ¿cómo, Patricio? Somos seres humanos, somos gusanos. No, 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 no. Dios le dijo a Adán, Adán, te doy mi imagen y semejanza. O sea, te doy de mi gloria. Administrala. Y Adán dijo, quiero ser independiente de Dios. Voy a comer del árbol del bien y del mal. ¿Cuál fue el resultado? Caos. La muerte de todas las generaciones de Adán. ¿Por qué Dios no lo frenó? Porque Dios le dijo, acá está mi gloria, administrela. Entonces, todo el que es desordenado, todo el que no sabe administrar algo, no puede ser un hijo de Dios que manifieste su gloria. Entonces, todo hijo de Dios debe ser un buen administrador. Por ejemplo, yo he revisado mi caminar del año pasado en la iglesia, en cómo ocupé el tiempo, en cómo lo administré. Y en muchas cosas fracasé, lo hice mal, en otras lo hice bien. Tengo que ser un buen administrador de la gloria de Dios. ¿Sí? Un buen administrador de la gloria de Dios. Entonces, la iglesia primitiva tenía un avivamiento, tenía el espíritu, pero debe ser un buen administrador. Ahora dice, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:16. Entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, no le dice el Espíritu Santo, llena a mi pueblo una vez más. No es una orden que Dios da, es una orden que se le da a la iglesia. Nosotros podemos generar las llenuras del Espíritu que nosotros realmente queramos. ¿Por qué fuimos llenos del Espíritu? Solamente cuando cayó y hablamos en lengua. ¿Y por qué no podemos ser llenos del Espíritu una vez más? La Biblia no le dice, no es algo, van a ser llenos del Espíritu Santo las veces que Él quiera. Dice, sean llenos. O sea, es una orden que se nos da a nosotros. Y no es controlar al Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Es abrirle la puerta. Es abrirle la puerta. Quiero cenar contigo. ¿Quieres? Y usted dice, pero ¿cómo? La palabra es clara que eso es verdad. La palabra es clara. Se lo quiero leer en la escritura. Dice, Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no solo basta oír su voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, ¿quién quiere cenar? ¿El Señor? ¿Qué frena a que Él no cene con nosotros? Que no le hemos abierto la puerta. No es que Dios diga, Señor, ven a cenar. Dios dice, yo siempre estoy a la puerta llamando. ¿Sabe una de las cosas más fuertes que tiene la vida? Es descubrir que el Señor siempre estuvo llamando a la puerta y que poco le quisimos abrir, afanados en nuestra vida, afanados en nuestro egoísmo. Entonces, si vemos las grandes riquezas de la gloria de Dios,
tenemos que entender que el ser lleno del Espíritu Santo depende de cuántas veces nosotros abramos la puerta. Depende de cuántas veces nosotros abramos la puerta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos del Espíritu Santo, que vivamos embriagados. La sensación de embriaguez, ¿qué genera la embriaguez? La embriaguez genera un olvidar los problemas, genera un éxtasis, genera una paz. Por eso la gente embriaga, aunque la resaca es fuerte. Pero el vino en la antigüedad, hablamos del vino en la antigüedad, generaba, la gente se volvía extrovertida, alegre. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que podamos disfrutar el reino, que podamos disfrutar el reino. Ahora, en este disfrutar dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando gracias, o sea, un corazón alegre, lleno del Espíritu, que canta y que está dando gracias. No vemos queja, no vemos quebranto, vemos un reino de alegría, de vino, de fiesta, de salmos, de cánticos, de agradecimiento. O sea, esta es nuestra herencia y está disponible a nosotros las veces que queramos. ¿Por qué no accedemos a ellos? Porque no abrimos la puerta del corazón. No abrimos la puerta del corazón. Entonces, quiero que vayamos a una de estas cosas. Vamos a ir a una de las razones por que frena el mover del Espíritu en nosotros. Dice, Hechos 6, 1. Estamos hablando de una iglesia que recibió la llenura en Hechos 2, que recibió la llenura en Hechos 4, y ahora estamos en Hechos 6. Hablamos de una iglesia que recibió tremendos milagros. Y dice, en aquellos días creció el número de discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desentendidas. Esto es muy simple, la iglesia tenía viuda, había mucha mujer viuda, porque los hombres trabajaban en la guerra o en trabajos muy arriesgados y se morían muchos hombres jóvenes, entonces se quedaba una mujer con 6 hijos pequeños, con 5 hijos, con 4 hijos, con 10 hijos. Entonces era difícil que esa mujer trabajara por causa de los hijos. Entonces la iglesia tenía como una doctrina sostener a las viudas, no a todas, porque dice que había muchas viudas que sus familias, Pablo dice, si su familia la puede sostener, que lo haga, para no ser carga a la iglesia. Dice, pero ocurre que habían viudas que venían de afuera, que venían de los griegos y se quedaron en Jerusalén. Habían otras que eran israelitas. Entonces ocurre que no sabemos por qué razón, principalmente se llevaban los recursos las judías, porque quizás las conocían más, y las que venían de afuera, las que eran griegas, no les daban. ¿Quiénes estaban a cargo de esto? Los apóstoles. Entonces, había una injusticia que los apóstoles ejercían sin querer, o con querer, no sabemos, o basado en quizá su mentalidad como hebreos celosos, quizá ellos hacían acepción de persona. No, la Biblia no nos explica por qué. Quizá todos los apóstoles pensaban distinto. Tampoco podemos pensar que todos pensaban igual. El tema es que había una injusticia. Y recuerden que la gente dejaba los dineros a los pies de los apóstoles. Entonces hubo murmuración. Mira, no se preocupan de las griegas, se preocupan solamente de estas. Es normal que haya injusticia, incluso en una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo. O sea, no solo es injusto que las mujeres reciban unas más y otras menos. No es justo que, no, que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, o sea, para administrar los recursos. Entonces los apóstoles dijeron, mira, por un lado ustedes dicen que no es justo como repartimos los recursos, por otro lado, no es justo que nosotros nos preocupemos tanto de un tema económico
cuando nosotros estamos hechos para la palabra de Dios. Dice, busquen, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Espíritu Santo y sabiduría. Hay que ser sabio, porque el Espíritu Santo te da algo, pero luego tú tienes que saber cómo administrarlo y para eso requiere sabiduría. El Espíritu Santo te puede dar una familia, pero tú necesitas sabiduría en cómo cuidarla. El Espíritu Santo me dijo que abrazara a mi esposa. El Espíritu Santo me dijo que cuidara a mi hijo. No, eso es algo que ya tienes que hacer por sabiduría. El Espíritu Santo no te lo tiene que decir. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué era imposición de manos? Dar autoridad, no era tocar. A veces se dice no ponga mano, no, es dar autoridad, no le dé autoridad a cualquiera, dice Pablo a Timoteo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Diga, obedecer a la fe. La fe no es solo una idea. Yo confío, no, no, no. La fe se obedece. La obediencia a la fe. Esta prédica va a ser muy precisa y quiero comentarle esto. Una iglesia que está viviendo un mover del Espíritu Santo como la de Hechos, tenía injusticias. Esa injusticia generó murmuración. Y también los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos esto por esto otro. Entonces hay muchas injusticias. Hay muchas injusticias. Incluso en una iglesia que tenga un mover del espíritu. Ahora, la palabra de Dios crecía, ¿por qué? Porque hubo una delegación de autoridad. Entonces, las injusticias, Dios nos va a dar la sabiduría para lidiar con ellas. Ahora, las injusticias frenan el mover de Dios, pero tenemos a la mano la sabiduría de Dios para poder lidiar con la injusticia en la iglesia. Ahora, ¿quiénes cometían esta injusticia? Los apóstoles. Pero también había una injusticia hacia los apóstoles, de que a ellos se les estaba dando un trabajo que no era para lo que Dios los había ungido y llamado. Entonces, por un lado, los apóstoles hacían una función mal, pero por otro lado, el cuerpo de Cristo había descansado en ellos algo que no les correspondía. No estoy hablando acá de una situación de sol de justicia o algo que me atañe a mí. Lo que estoy hablando es que en nosotros como cuerpo de Cristo vamos a estar sujetos a injusticias. Vamos a ejercer unos con otros injusticia. La injusticia se ve en la familia muy claro. O sea, una mamá que cuidó a un niño por 15 años, luego cuando envejece y no puede ser cuidada, ese niño de 15 años que ahora es un adulto, no la quiere cuidar ni siquiera un año, porque es mucho el gasto económico. Y no fue mucho el gasto económico que tuvieron esos padres con ese pequeño bebé. Diga injusticia. Estamos llenos de injusticia. La Biblia dice que los hijos se tienen que hacer cargo de los padres porque en algún momento los padres se hicieron cargo de los hijos. Y es una injusticia cuando un padre abandona a sus hijos, porque a él no lo abandonaron.
Pero también es una injusticia cuando los hijos abandonan a los padres, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo ahora que estoy mayor, mi mamá tiene 70 años, mi papá tiene 66 años, yo tengo que también pensar en mis padres. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos estar llenos de injusticia. Entonces yo pienso, ¿cómo he sido yo como tío? Yo tengo ahí una deuda con mis sobrinos. Yo tengo que sembrar en ellos. Entonces, en todas las relaciones interpersonales hay justicia, hay ministerio, no es el caso de este, por si acaso, donde los pastores se desgastan mucho y la gente no diezma, no ofrenda, y esos pastores trabajan y la gente es como que se jacta. No, los pastores tienen que, no pueden ser man. Entonces, injusticia. También al revés, iglesias donde los pastores reciben recursos y prácticamente no trabajan. También eso es una injusticia. Entonces, en la vida, nosotros constantemente ejercemos injusticia. Todos nosotros, con intención, por ceguera, por mala intención, por egoísmo, ejercemos injusticia. Usted vive en la casa con alguien y siempre en la casa alguien hace más el aseo. O si usted vive con alguien, con un amigo, él paga más, usted paga menos. Quizás eso es justo porque él tiene una pieza más grande, pero a veces hay injusticia. Y la injusticia se ve hasta cuando uno va a comer con un amigo y vemos quién paga. Está bien ayudar a un amigo una vez, pero la injusticia rodea nuestra vida, pero también la justicia. Ahora, ¿cuál es un enemigo del mover del Espíritu Santo? La injusticia. La injusticia es, es un pecado tan invisible a nuestros ojos, donde siempre vemos el daño que nos hacen a nosotros y no hemos visto nunca el daño que nosotros ejercemos a otros. Y eso es un instinto muy básico porque yo veo de mi perspectiva, mi corazón siente el dolor que le ejercen, no el que hace. Entonces, una de las cosas que frena y nos ha frenado nuestro crecimiento espiritual, y es una razón por la cual mucha gente de nosotros estamos siendo libres una y otra vez y tenemos nuestra vida espiritual estancada, son los niveles de injusticia que ejercemos. Son los niveles de injusticia que ejercemos. Entonces, ¿cómo ha sido el Padre Celestial contigo? Es como tú tienes que ser con tu prójimo. La falta de perdón es una injusticia muy grande porque Dios rápido te perdonó y tú lento perdonas. Eso es injusticia. Ahora, el gran problema de la injusticia es que la podemos ejercer sin siquiera darnos cuenta. Porque el pecado en nosotros ha generado corazas que nos hacen insensibles al daño que nos hace. Yo me he dado cuenta de la injusticia desde niño en cómo la gente cuenta su versión de los hechos. Cuando usted encuentra una historia y alguien cuenta su versión de los hechos y usted conoce la historia, uno dice, oye, esta historia está totalmente torcida, ¿no es cierto? Claro, porque todos contamos nuestra versión de los hechos y como somos egoístas e injustos, en función de nuestro egoísmo e injusticia, vamos a poner la historia a favor nuestro o no. Hay niños que dicen, el profesor es malo y los papás se enojan con el profesor, pero en realidad es ceguera e injusticia del niño, que es el que se porta muy mal. Entonces, nosotros tenemos que combatir, hay algo que debemos combatir para que Dios pueda poner en nosotros su poder y su responsabilidad. Y eso se llama no reputación, se llama tu nivel de justicia. Tu nivel de justicia. Por ejemplo, yo le digo, hay pastores que han estafado gente, con dinero han estafado.
Y sus amigos dicen, no, yo soy fiel a él porque a mí nunca me estafó, incluso me ayudó. Y uno dice, eso es injusticia porque tú te estás poniendo en tu lugar que tú fuiste beneficiado de esa amistad, pero no te pones en el lugar de la gente que fue estafada. Entonces, la injusticia rodea toda nuestra atmósfera. Eh, Hay un versículo, se los voy a leer. Es el Salmo 45. Dice, amaste la justicia, aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, con aceite de gozo, que vendría a ser el Espíritu Santo, más que a tus compañeros. ¿Cuál es la característica de una unción que resalta? ¿Por qué vemos acá que Esteban se resalta que él era lleno de Espíritu Santo y fe? ¿Por qué se resalta a Esteban? Porque estos siete resaltaron. ¿Y por qué Esteban resaltó entre los siete? Porque hay cristianos que llevan años en la iglesia y no tienen la unción del Espíritu? ¿Por qué tenemos poca unción? ¿Y por qué hay hombres que tienen una gran unción? ¿Por qué Tibi Joshua tenía una gran unción? Le voy a dar una llave. Porque él amaba la justicia y aborrecía el mal. La unción no es gratuita. Hay mucha gente que a veces, voy a dar este ejemplo con mucho respeto, ha menospreciado o se ha quejado por Pablo Castillo en la iglesia. Como pastor, como era su pastorado, obviamente él ha ido mejorando y todo. O ha criticado tanta manifestación sobrenatural, Pablo ora por la gente tiembla, tanta manifestación, lo importante es la palabra. Pero esa unción que él tiene no vino gratis. Esa unción vino porque él ama la justicia y aborrece el mal. Por tanto, Dios lo ungió. Vamos a ver el versículo, se los voy a compartir acá. Amaste la justicia y aborreciste el mal. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, una unción que resalta, un mover del espíritu que resalta. Oiga, Patricio, Carlos Sola ahora y liberó gente, pero bueno, no me cae tan bien Carlos Sola, no es tan simpático, no es tan sociable. Pero hermano, esa unción revela a un hombre que ama la justicia y aborrece el mal. Yo le voy a dar un ejemplo. Mire, yo viví con Carlos Sola y con, con Pablo Castillo. Eso implica que teníamos que dividir gastos o que a veces yo me comía del refrigerador la comida de ellos o que, o que yo gastaba mucha luz o ellos gastaban mucha luz. Y sabe que en 3 años, 2 años que viví con ellos, con Claudio Nores, con Carlos Sola y Pablo Castillo, no tuve una pelea. Ahora, puede que ellos se hayan molestado conmigo por algo, porque dejaba la luz ahí, puede que se hayan molestado, puede que yo me haya molestado por algo con ellos, pero nunca tuvimos una discusión. ¿Por qué le digo esto? No me estoy jactando, estoy, como dice la palabra, escudriñando el caminar. Entonces, cuando yo veo que con ellos se puede vivir, que si uno pagó, oye, yo te paso este dinero porque tú compraste esto. Carlito, usted compró el pan, pero compró el pan toda esta semana, yo no me di cuenta. Toma este dinero. No, Patricio, no es necesario. Cuando tú ves que uno trata nunca de sacar provecho del amigo, cuando tú ves que esa persona nunca trata, tengo amigo este por interés, no. Obviamente uno tiene interés en su amigo, en aprender de ellos, en disfrutar, pero cuando uno tiene amistades y no busca sacar provecho, cuando uno nunca está ahí, sino que está pendiente de lo que uno gastó, porque hay gente que quiere que le cuiden los hijos, los familiares, y a ellos nunca les gusta cuidar a nadie. Eso es injusticia. Ahora, hay una regla, está un ángel con un reloj diciendo, a ti te cuidaron los hijos 300 minutos.
y con un cariño de un 70%. Entonces, no están esas medidas. ¿Cómo hacemos para convivir en justicia? Tenemos que tener un corazón recto, un corazón recto. Mire, yo actualmente estoy supervisando al pastor Pablo Castillo y la pastora Ignacia, al pastor David y la pastora Tabita principalmente, ¿no es cierto? Pero yo no estoy encima de ellos diciéndoles, muchachos, ¿qué hicieron hoy día? Muchachos, ¿usaron bien el tiempo? Muchachos, ¿estuvieron 4 días sin hacer nada? No estoy así. ¿Sabe por qué? Porque yo les he enseñado a ellos justicia. A mí me enseñaron justicia, yo enseño justicia y yo estoy aprendiendo justicia. Y ellos tienen que aprender justicia. Ahora, ¿qué va a revelar la injusticia? La falta de unción. Porque el que ama la justicia, y amar la justicia no es amar la conveniencia. Tú no tienes que buscar en una relación qué me conviene, sino qué es lo justo. Y yo voy a hablar acá algo que nunca he hablado, de la forma en que lo voy a hablar hoy día. Hay gente que lleva 30 años en la iglesia, 25, 20, 10 años y nunca ha dado un diezmo. Eso es injusticia. Eso es injusticia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque tú crees que, que todo es estar ahí, que la gente tiene que estar ahí, ministrar, todo. Yo no estoy pendiente de quién diezma y quién no diezma. Ojo con eso, no estoy pendiente. Pero yo he visto en la vida, en el cuerpo de Cristo, mucha injusticia. Mi pastora literalmente les cambiaba el closet a la gente a la que pastoreaba. Ella les compra ropa, a ella le gusta la ropa y a la gente que pastorea, mi pastora Elizabeth, a mí me compró una chaqueta carísima, yo no tenía dinero, fui a Colombia y le dijo a Gabriel, le pasó la tarjeta, dijo, cómprale una chaqueta, me compró una chaqueta de cuero hermosa, muy cara. Y después esa gente a la que ella la ha comprado ha hablado mal de ella, que ella se interesaba por el dinero. Y yo digo, ¿cómo pueden hablar eso? Si ella las ayudó tanto, porque se cambió de barrio a un barrio más bonito, en vez de alegrarse, eso es injusticia. ¿Entienden? Ahora, esa gente, esos cristianos que cuando opinamos en injusticia, más vale callar que opinar en injusticia. A mí cuando hablan de otra iglesia no opino porque puedo caer en injusticia. Por ejemplo, este pastor habló mal de ti, Patricio, de tu ministerio. Yo no puedo opinar de ese pastor porque quizás ese pastor tiene un hogar de niños, se ha sacado el pan de la boca para alimentar niños huérfanos, ha hecho más que yo. Yo al lado de él soy un egoísta y voy a venir yo a hablar mal de él. Entonces, como dice ese versículo, aún el necio es contado como sabio cuando cae. ¿Por qué? Porque yo tengo que amar la justicia. Los padres que le dan preferencia a un hijo que al otro, es injusto eso. ¿Cuántos casos hay así? Uno tiene que amar a sus hijos, a los hermanos. Yo no puedo darle más tiempo, yo le voy a dar más tiempo a este hermano porque es millonario y este hermano nos da un diezmo nos puede dar un diezmo de tantos millones. En cambio, este hermano no, es pobre, ¿qué dará su diezmo? Es un jubilado, tiene poquito dinero, a él no lo voy a atender tanto. No, a todos, sea rico, sea pobre, viva en un barrio alto, en un barrio bajo. Los pastores tenemos que ir a las casas de todos cuando nos soliciten. Tenemos que estar disponibles y dispuestos. Pero si nos movemos por dinero, ya hemos aborrecido la justicia y amado la maldad. ¿Qué pasa con la unción del Espíritu? Faja. Por eso al cuerpo de Cristo nos falta tanta unción. Por eso a mí me falta unción. A usted le falta unción. ¿Por qué? Por la injusticia. Entonces, esta injusticia con las viudas vino a frenar la unción del Espíritu. Vino a frenar la unción de Dios.
¿Y qué hicieron los apóstoles? Estamos en injusticia, solucionemos esto rápido. Solucionemos esto rápido. Entonces, usted debe meditar en su caminar para solucionar las injusticias porque le está robando unción. Mire, yo ayer di un curso de la escritura, hice un repaso por todo el Antiguo Testamento. Entonces muchos hermanos me escribieron, me decían, Patricio, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto sabes de la Biblia? Oh, que sabe Pero el saber lo puede tener un hombre injusto, porque saber es cerebral, pero la unción es fruto de la justicia. El saber mucho de la Biblia no implica que vivas de manera justa. Por ejemplo, hay una gran injusticia en la Biblia. Es de las peores. Dice, hay el hombre que deja a la mujer de su juventud. ¿Qué significa eso? Que una mujer dio su juventud para cuidar el proyecto de un hombre. Se embarazó, tuvo hijos, dejó su trabajo, dejó a su padre, a su madre, para cuidar a un hombre, para trabajar con un hombre. Viene el hombre, se enamora de la vecina, la abandona y la abandona con hijos y se va. Cuando Dios ve esa injusticia, uf, hay una ira en Dios gigante. ¿Entiende? No sé si estoy siendo claro. Nosotros tenemos que reflexionar en nuestro caminar, en cómo son nuestras relaciones. Hay mamás que lo dan todo, que te prestan dinero, te cuidan los hijos, y tú no eres capaz de decirle, mamá, vamos a tal evento cristiano juntos, mamá, vámonos de vacaciones juntos. Injusticia. Injusticia en la iglesia, hermanas que son serviciales. Y en todos los eventos la ponen a hacer empanadas, la ponen a trabajar y la hermana nunca disfruta de los congresos. Porque como la hermana es servicial, es una injusticia. Ahora, debemos nosotros ser advertidos de esa injusticia. Y es por eso que tenemos que reflexionar en nuestro caminar. Conversar como iglesia, decir, Patricio, mira, yo creo que es injusto esto. Yo creo que este caminar que estás llevando es injusticia. Y yo reflexionar mi caminar y yo también hablar con ustedes sobre la injusticia. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros ir puliendo la iglesia cada vez en llegar a, porque la unción fluye donde hay justicia. ¿Por qué hay personas que tienen más unción que otras? ¿Por qué hay pastores que tienen más unción que otros? La palabra dice, amaste la justicia, aborreciste el mal. La conclusión de eso es que Dios te ungió con un aceite más que a tus compañeros. Entonces, Dios nunca te está pidiendo que tú exijas justicia, sino que la ejerzas. Cuando tú exiges justicia, caes en victimización. Tú tienes que ejercer justicia, no a exigir, sino a ejercer. ¿Qué es exigir? No hicieron esto por mí, no hicieron esto por mí, no hicieron esto por mí. No, 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 no. Ejercer. Tú tienes. Mi papá una vez me dijo algo. No te preocupes por encontrar a la mujer idónea. Ocúpate de ser el hombre idóneo de una mujer. Hay pastores que están tan obsesionados con la perfección de su iglesia que no se preocupan de su propia perfección. O hay ovejas que están tan obsesionados con los errores de los pastores que no se preocupan de sus propios errores. Y cada uno tiene una función. Michael tiene que ser una oveja en esta iglesia sabia y preocuparse de ser recto. Y yo me tengo que preocupar de ser un pastor recto. Si cada uno de nosotros ama la justicia y aborrece el mal, la unción va a fluir.
el poder de Dios va a fluir. La unción, ¿qué hace la unción? Te ungió Dios. La unción rompe yugos. ¿Cuál era el yugo de Israel? Las naciones que lo querían destruir, las naciones que los filisteos, los mismos cananeos que estaban dentro de la tierra prometida, los amonitas, los moabitas, los sirios, eran el yugo de Israel y la unción vino sobre David. Y la unción rompió el yugo. Las naciones que oprimían a Israel dejaron de oprimirla. Y al último de los días de David hubo paz. ¿Por qué? Porque estaba ungido. ¿Por qué Dios fue a buscar a un pastor de ovejas que vivía en el campo, que ni su papá lo consideraba dentro de los hijos principales? Porque Dios vio justicia en su corazón. Dios vio en el corazón de un joven de Belén, una pequeña aldea, de una pequeña familia, el más pequeño, vio justicia en David. Entonces Dios dijo, lo tengo que ungir. Y la unción de David rompió el yugo de Israel. Entonces, cuando tú amas la justicia, Dios te da unción para romper yugos del pueblo de Dios. Entonces, no mire tanto la injusticia que a usted le hacen, de esa se encarga Dios. No mire tanto el daño que le hicieron, de eso se encarga Dios. Ocúpese de usted no dañar gente. Mucha gente dice, me tengo que sanar, porque está mirando el daño que le hicieron, no está mirando el daño que hizo. Y tenemos que ser sinceros. A mí me han hecho daño y yo también he dañado. Hay veces que gente no estuvo ahí cuando yo los necesité, pero también yo a veces no estuve ahí cuando usted me necesitó. Y la verdad es que fallamos, pero otra cosa es tener una mente injusta, que solo mira lo que a usted le hicieron. Y esa mente injusta te está robando la unción. La mente injusta te está robando la unción. Y un gran error que yo he visto como pastor es cuando gente va a ser ministrada y solo cuenta las cosas que a ellos le hicieron. Pero después uno se entera las cosas que ellos hacían. No es que yo no pensé que era tan fuerte, claro, porque tú no lo vivías del otro lado. Y esa injusticia en nuestra mente, esa mentalidad injusta nos roba la unción. Entonces, ¿cuántos quieren la unción del Espíritu? Para que se rompan los yugos de la enfermedad, de los demonios, del dolor, del pasado, de los traumas. La forma es que amen la justicia. Un estafador no puede recibir más unción de Dios porque vive en injusticia. Hace poco, y lo he dicho varias veces, estábamos en una iglesia que está siendo restaurada y se me acerca uno de los líderes y me dice, porque yo les dije empiecen de cero, y, y uno de los líderes me dice, para mí es difícil porque yo fui anciano en un ministerio anterior y en este ministerio igual tenía una posición. Entonces para mí es difícil partir, lo dijo con mucha humildad, no lo dijo con altivez. Y me dijo, no sé cómo manejarme ahora en esta iglesia nueva. Y yo le dije, ¿sabe cómo? Porque él siempre fue líder y ahora le tocaba ser oveja. Le dije, si usted realmente tiene un llamado al liderazgo, dejemos que la unción hable. Porque usted me puede decir que usted es el hombre de Dios capacitado para algo, pero dejemos que el poder de Dios hable. Porque la unción viene sobre el que ama la justicia. Entonces, usted debo tener una mente justa. A mí me agrada mucho la amistad con Gabriel Valdebenito, porque él es amigo mío, pero cuando hay dificultades, no por ser amigo mío, se pone de mi lado.
sino se pone del lado de la justicia. Él busca ponerse en la... Entonces me gusta mucho pedirle consejo a él, porque no me va a decir lo que quiero escuchar. Me va a decir algo desde la perspectiva de la justicia. Claro, y por eso tenemos una amistad de 18 años. Y a veces, muchas veces no podemos sostener las amistades porque hay injusticia en nuestra vida. Entonces, tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo una mente justa y que el velo de la injusticia sea quitado. Diga, necesito que el velo de la injusticia sea quitado. Y eso ocurre en la vida matrimonial. Generalmente los hombres son tremendamente egoístas y las mujeres son muy sacrificadas. Hay casos que son así, que las mujeres los dan todo en el matrimonio y los hombres dan muy poco. Y casos al revés, donde los hombres se destrozan físicamente, trabajando, se esfuerzan, se desgastan, y las mujeres, y eso es injusticia. No debo buscar mi comodidad ni mi beneficio. Debo buscar lo que es más justo. No debo buscar mi comodidad ni mi beneficio, sino lo que es más justo. Siempre les cuento la historia de que yo eh, a veces necesito recursos y trabajo de ingeniería, hago ciertos trabajos de ingeniería y una vez cobré mal un trabajo, lo cobré mal, calculé mal, dije voy a cobrar tantos dólares, no sé, $400 y era un trabajo muy largo y se extendió, pero fue mi responsabilidad la verdad, porque yo calculé mal el precio y yo dije págame esto. Y mi ex colega con el que teníamos la empresa antes, ahora él se quedó con la empresa, yo se la dejé. Él me dice, oye, ¿sabes qué? Fue mucho el trabajo y yo creo que cobraste muy poco, te voy a pagar esto más. Y le añadió dinero. ¿De dónde vino eso? Pero usted dice, pero tú diste tu palabra, obedécela. Está bien dar la palabra. Yo me equivoqué y yo asumo. Pero él tiene una mentalidad de justicia y eso que no es cristiano, es ateo. ¿Cuánto más el pueblo de Dios? ¿Cuánto más el pueblo de Dios? Que no sea que por dinero algo te robe la unción. Cuando yo voy a comer, a mí puede que se me olvide, yo no tengo buena memoria, así que si vamos a comer algún día a medias y yo no le transfiero, no es que me esté haciendo el desentendido, yo tengo un problema con mi memoria. Entonces usted recuérdemelo, pero siempre trato de ser justo. Oye, yo comí más, toma. Oye, siempre trato, y si me paso, mejor, pero no por un poco de dinero, no por unos cuantos dólares. Voy a hacer que algo robe la unción, porque la unción vale más que el dinero. El dinero puede ir y venir, pero la unción puede romper algo que el dinero no puede romper. Hay depresiones que no puede romper ningún psiquiatra, psicólogo ni pastilla, solo la unción del Espíritu. Un cristiano tiene que ser un buscador de la justicia, ¿correcto? Un cristiano tiene que ser un altar de justicia. Yo no puedo mandar a todo el mundo a jugársela por Energema y por Guerra y Gloria si yo no me la juego. Es injusto. Yo no puedo enviar a una iglesia a una guerra a la cual yo no estoy yendo. Y yo no puedo exigirle a la gente cosas que yo no estoy dando. Entonces tengo que ejercer justicia. Yo ahora, cuando nos casemos, cuando tengamos hijos, los que están acá o los que tienen hijos, yo tengo que decir, mis papás fueron buenos padres conmigo, se sacrificaron, dieron su esfuerzo, me criaron, me cuidaron, lloraron por mí. Y ahora la gente dice, no quiero tener hijos porque quiero una vida cómoda.
Usted tiene que traer a la tierra la gloria de Dios. Los jóvenes no quieren tener hijos porque quieren una vida cómoda o porque tienen temores a que el mundo está muy cruel, pero tenemos que caminar en justicia. Amén. Tenemos que caminar en la justicia de Dios. Yo cuando pido consejo, no le pido consejo siempre a gente que me va a seguir la corriente porque soy... No, le pido consejo a gente que es capaz de confrontarme en situaciones, porque yo no estoy buscando que me den la razón, yo estoy buscando la justicia de Dios. Yo como pastor no puedo estar todo el día paseando, disfrutando la vida. Total, yo predico 2 veces a la semana y me desaparezco mientras la gente trabaja, se esfuerza, usted está en su casa criando hijos y después vengo yo y me doy la vida del cómodo y todo eso. No, los pastores tenemos que estar trabajando porque tenemos que darle cuenta al Señor y no solo al Señor, al pueblo de Dios. De que ahora estaremos trabajando mal, estaremos siendo ineficientes, estaremos dejando de lado algunas cosas. Yo sí he dejado de lado algunas cosas. Me enfoco en una, me desenfoco en otra. Tengo que madurar. Claro, estoy siendo injusto, lo estoy siendo y lo asumo. Pero cada uno debe examinar su corazón y su vida. Y le voy a decir algo. Dejemos que la unción hable. El Señor nos lo llama a exigir justicia. Vaya y exíjala en oración. Ejerza justicia. ¿Cuál es una forma de ejercer justicia? No exagerar. Usted gana tal cantidad en ese trabajo y le da vergüenza porque cobró mal. Usted dice y dice lo que era. Fueron a una campaña evangelística. 30 personas, no diga que fueron 100. Si oró y fueron liberadas 3 personas, no diga fueron liberadas una multitud de personas. Justicia es decir lo que es exactamente. No exagerar una verdad. Tal hermano me contó que tiene dudas sobre el ministerio y voy yo y dice tal hermano se quiere ir del ministerio. No, el hermano no dijo eso. Tener cuidado con qué escucho. A veces yo escucho cosas y vuelvo a llamar a la persona, disculpa, ¿me dijiste exactamente esto? Sí, perfecto. Entonces voy con la información correcta. Me estoy asegurando bien de lo que oigo y de lo que interpreto para no caer en injusticia, para no torcer un discurso. ¿Por qué? Porque la justicia va a ser una puerta para el mover y la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué se acaban los avivamientos, Patricio? Por la injusticia. Si los apóstoles no ungían a estos 7 hombres para que dieran a todas las viudas según correspondía, si los apóstoles no solucionaban ese problema, se podía frenar el mover. Por eso cuando termina el capítulo dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque resolvieron el problema de la injusticia. Nosotros vamos bien, Dios nos ha usado, pero hay injusticia en mí, hay injusticia en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ir resolviendo las injusticias, confesar nuestros pecados, hablar lo que estamos diciendo, exponernos, contar la verdad sobre un asunto. Esas cosas van a frenar el gozo del Espíritu. Dice, con óleo de gozo más que a tus compañeros. ¿Cuál es la señal de injusticia? La amargura. La amargura es una señal de injusticia, que el gozo te dura poco, pero después está en la semana y te ataca el enemigo y te amarga. Y no sí, es el diablo que encuentra que falta unción porque perdiste el gozo por la injusticia. El gozo se pierde por nuestra injusticia.
Amén. Entonces, el que mintió, el que robó, confiéselo. El que dice, el que no trate de... Sea justo, camine en justicia, caminemos en rectitud, seamos transparentes. No hagamos acepción de persona. Que me cae bien este hermano, entonces lo voy a visitar. Que no me cae bien este, entonces no. Que a este hermano no lo saludo. No seamos injustos. Somos la familia de Dios, comprada por la sangre. Al cuerpo de Cristo no lo compramos los pastores, lo compró la sangre de Cristo. A medida que el velo de injusticia vaya cayendo, la unción va a ir creciendo. El gozo va a ir creciendo. La palabra de Dios va a ir creciendo. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos se han sentido estancados? Levante la mano. ¿Cuántos han sentido un estancamiento? Es porque hay un velo de injusticia que no hemos vencido. Hay una injusticia que estamos ejerciendo. Fue en palabras hacia alguien, fue la visión que tenemos de algo, fue la forma de medir a alguien. Hay un velo de injusticia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios que nos saque la ceguera. Vamos a pedirle al Señor que nos saque el velo de la injusticia. Y la primera llave para ser un buen administrador de la gloria de Dios es caminar en justicia. Entonces, ¿usted quiere la unción que rompa los yugos? ¿Usted quiere una unción que rompa yugos? ¿Cuántos sienten que hay yugos que siguen atando su vida, que han orado por usted, que el Espíritu lo ha ministrado, que hacen, pero sigue el yugo? Es porque tiene que haber injusticia en algo. Y quiero que comience a notar con qué personas tiene una deuda, no solo económica. Quizás se ha preocupado más de un hijo que de otro. Quizás alguien en su casa hace todas las labores y usted no puede hacer. Yo tengo una deuda de injusticia, a ver. Y va a ser muy espiritual que usted lo anote. Ya voy a hacer algo. Aquí lo encontré. Quizás usted tiene que invitar a algún tío que lo sacó de vacaciones y usted nunca hizo nada por ese tío. Invítelo a tomar un café. Quizás usted no tiene para llevar. Yo con unos tíos tengo una deuda. Ellos nos llevaban de vacaciones a la playa siempre. Llevaban a sus 4 hijos. 2 tenía mi tío, los 2 mayores tenían otros 2 hijos en común y nos llevaban a mis 3 hermanos. 2 adultos con 7 niños. Y nos trataban como a sus hijos. Y yo me doy cuenta que nunca he invitado a esos tíos a comer a un restaurante caro. Mire. Y siempre digo, me gustaría pagarle unas vacaciones, pero claro, como no tengo ese dinero, digo, bueno, cuando tenga dinero les pago unas vacaciones a ellos. Pero ¿y por qué en vez de pensar eso, no lo invito a tomar un café, a cenar? Diga, injusticia. Injusticia. Quizá usted cuando chico fue a una iglesia y lo cuidaron, le daban comida, lo ayudaban a su familia. Y esos pastores están ahora pobres, no tienen recursos. Usted quizá puede ir y dejar una canasta. Dejar una ofrenda. Un tío que quizá te cuidaba en el verano, cuando tu mamá no te podía cuidar y tú nunca has hecho nada por esa tía porque esa tía tiene todo, pero invitarla a comer y a hablar. Entonces, yo he cometido injusticia, hermano, y yo si he cometido alguna injusticia con ustedes, les pido perdón. Si no he estado a la altura, si me ha faltado más vida de oración, estoy arrepentido del tiempo que he perdido.
de los errores que he cometido, de las veces que el Señor me esperó para estar en su presencia y estuve preocupado de asuntos. Y yo quiero que todos estemos arrepentidos, que seamos una comunidad de gente arrepentida, que usted se arrepienta de las veces que contó una historia a su manera, que mintió. Hay gente que a veces me dice, mira, yo murmuré de tal persona, pero me di cuenta que era mentira lo que murmuré, así que... Y yo digo, pero, ¿y dejaste esa murmuración en el aire? Trata de restituirla, trata de ser justo. No, ya le pedí perdón a la persona, sí, pero derramaste algo ya en la atmósfera. No es llegar y decir perdón, es qué fue lo que hice, qué fue lo que pensé, qué fue lo que sentí, qué fue lo que estuvo mal, qué fue de lo que estoy arrepentido. Es un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué pasa cuando uno sufre injusticia? Llevarla a la cruz, morir, morir a pedir justicia, poner la otra mejilla y morir. Y eso es parte del discipulado y de decir, por Cristo yo muero. Por eso dije la frase, Dios no te llama a exigir justicia, Dios te llama a ejercerla. Ocúpese de usted ser una mujer justa. Entonces en este verano aproveche de invitar a alguien a comer, de orar, de decir, amigo, yo te debo este dinero hace mucho, te lo voy a pagar. De resolver asuntos, de no dejar cosas pendientes. Está esa mentalidad de decir, bueno, él tiene mucho dinero. ¿A él qué le interesan esos 500.000 si es millonario? Da lo mismo que sea millonario que sea pobre. Esa mentalidad no es de reino. Esa mentalidad es de un hombre natural de la tierra. Entonces vamos a ocuparnos más de los otros. Y también yo le digo, si los pastores a veces no hemos tenido tiempo para contestar, ¿usted qué tiene que hacer? Lo que pasó la iglesia murmuró, pero en vez de murmurar, llame al pastor. Hable con el encargado, hable conmigo y diga, ¿sabes qué? Me he comunicado con tal pastor tantas veces y no me ha respondido. O me he comunicado contigo y no me ha respondido. Y tendré que asumir, pero tenemos que acabar con la injusticia. Y las relaciones tienen dos dimensiones. Por un lado, los hijos deben honrar a los padres, pero por otro lado, los padres no pueden llevar a los hijos a ira. ¿Está muy fuerte la música o está bien? ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, amados, yo quiero que caminemos en justicia. Yo quiero ser un hombre justo, en serio. Pero tengo un problema. Mi egoísmo. El egoísmo me hace ser injusto. Dos, la ceguera. Que a veces voy a ver más lo que yo hago por usted que lo que usted hace por mí. Tercero, la maldad del corazón. Esas tres cosas no me dejan caminar en la justicia en que quiero caminar. Entonces, ¿cuál es el desafío? Ayudémonos todos a caminar en justicia. Ayudémonos. Hay cosas que los apóstoles no veían, que estaban haciendo acepción de personas. Ayudémonos. Patricio, mira, tú estás atendiendo a los ricos y a los pobres no los tomas en cuenta. ¿En serio? No me había dado cuenta. O decir, mira, puede que sí. Y empezar a cuidarnos el corazón para que todos seamos justos y Dios derrame su unción y se rompan los yugos. Amén. No busco mi comodidad, diga, no busco mi comodidad. No busco mi beneficio.
busco ser justo. Usted le envió a hacer unas cortinas a una ancianita jubilada y le hizo unas cortinas extraordinarias, pero usted se dio cuenta que cobraba muy poco y a usted no le falta dinero. Usted dígale, ¿sabe qué? Le doy este extra. Esto es demasiado barato, le va a servir. Y si alguien nos cobra de más o nos roba, dejárselo al Señor. Porque Dios no te llama a exigir justicia, te llama a entregarla. Si todos los jóvenes chilenos que están protestando justicia, dennos esto, dennos educación gratuita, dennos esto, si en vez de buscar exigir justicia, se ocuparan de entregar justicia, esta nación sería distinta. Pero a veces los que más exigen justicia son los más injustos, porque son los más ciegos y los más egoístas. Ese impulso en nosotros de buscar justicia a veces está motivado por la ceguera. Señor, quítanos el velo. Quítanos el velo. Que en este año comiencen las cosas de nuevo. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted ha sido injusto y todos lo hemos sido, diga, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Qué quiere decir? Hoy comienzo de cero. Hoy comienzo de cero. Hoy Dios, yo me perdono. Hoy Dios me perdona. Y yo voy a confesar lo que tenga que confesar. Pero voy a caminar en una justicia estricta. Amén. Señor, llévanos a tu justicia sobrenatural. Sácanos de la comodidad y llévanos a la justicia. No queremos ser gente aprovechada de otros. No queremos ser pastores interesados en el dinero. Queremos estar interesados en tu presencia. No queremos ser una iglesia egoísta. No queremos ser gente que quiera ir a cultos que le den de todo y no dan nada. Ser servidos y nunca servir. Perdónanos, Señor. Tus misericordias se renuevan. Usted va a hacer como que saca una venda de sus ojos, que es la ceguera, para no ver, para ver solo lo que a usted le hacen y no lo que usted hace. Sacamos esa venda ahora en el nombre de Jesús. Somos libres. Somos libres por la sangre de Cristo. Somos libres. Somos libres por el Señor. Amén. Mis pensamientos y elimina todo lo que te entristezca a ti. Hazme ver como tú ves cada paso que yo doy. No quiero ir donde a ti no te agrade. Enséñame a caminar de tu mano. Yo quiero ir solo contigo. No quiero estar donde no sea tu voluntad. Ordena tú cada paso que yo dé.
Señor, toma mi vida y forma en mí lo que siempre soñaste. Pues nada más me sacia, tan solo hacer tu voluntad me da la paz. Señor, bendice a tu santa iglesia. Bendigo su vida, su espíritu en el nombre de Jesús y que la gloria de Dios inunde su corazón, su caminar. Lo bendigo y que la justicia de Dios resplandezca y que este año comencemos siendo una iglesia más recta, más justa. Lo declaramos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.